Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Marta. Hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de octubre. El mes de octubre se caracteriza por varias iniciativas lectoras a las que me encantaría unirme a todas, pero es complicado. Entonces he intentado unirme un poco a cada una de todas estas iniciativas. Pero la que sí he cumplido 100% ha sido el Leo Autoras de Octubre, que se trata de leer autoras durante todo el mes de octubre. Yo leo autoras durante todo el año, pero este año pues me apetecía leer única y exclusivamente a mujeres durante el mes de octubre, y eso es algo que sí he cumplido, pero también pues he intentado cumplir con el Ellas dan miedo, que creó Adrián de Victorian Spirit. También un poco leer alguna cosa o algún relato relacionado con la Spooky Season, así el día de Halloween o de Todos los Santos, leer algo un poco más así, más creepy. También lo he cumplido. Y bueno, el Victober, que también a mí me gusta mucho leer literatura victoriana, de hecho estoy haciendo el reto de Victorian Spirit, estoy leyendo literatura victoriana durante todo el año, pero sí que es verdad que he estado leyendo los cuentos góticos de Elizabeth Gaskell, que no lo he terminado todavía, pero bueno, he estado leyendo literatura victoriana también, así que bueno, pues yo me doy por satisfecha y he cumplido un poco con todas las iniciativas que hay durante este mes. Y bueno, pues así que vamos a ello, vamos a hablar sobre los libros que he leído durante el mes de octubre. El primer libro que terminé, que bueno, también es para el Victober, es un libro de poesía, la poesía completa de Anne Bronte, que ha editado recientemente Alba Editorial. Las poesías de las hermanas Bronte se publicaron, fue lo primero que publicaron como tal, las hermanas. Se publicaron sus poemas en un único volumen de las tres hermanas, pero se vendieron solo 2 ejemplares, y hasta que no ganaron un poquito de fama con sus novelas, sobre todo a raíz de la novela de Jane Eyre de Charlotte Bronte, que sus poesías quedaron por ahí un poco abandonadas. Pero bueno, por suerte para nosotros, Alba Editorial ha decidido editar todas las poesías de las hermanas Bronte, de las que se conoce la autoría, y tenemos en 3 volúmenes, uno para cada hermana, sus poesías completas. Yo no soy ninguna experta en poesía, de hecho normalmente no me acaba de llegar, porque a veces no la entiendo. Y bueno, pues eso, no la consigo apreciar como se merece en la poesía, pero sí que es verdad que también, al conocer bastante sobre la vida de Anne y en general de las hermanas Bronte, sí que puedo apreciar un poco la poesía de Anne Bronte, porque yo creo que su poesía está muy relacionada con su vida. Al principio sus poesías son quizá un poco más infantiles en este mundo que creó con su hermana Emily Gondal, ¿no? Son poesías un poco más descriptivas de paisajes, del entorno en el que ella creció, pero sí que es verdad que a medida que avanza su vida se ve una evolución en los poemas, y vemos un poco poemas de añoranza por el hogar o por los hermanos que ya no están. No sé, se aprecia bastante esta evolución en sus poesías, y es algo que me ha gustado pues ver. Y no sé, me han parecido bonitas, la verdad. Yo no puedo valorar mucha cosa más respecto a las poesías, pero me han parecido muy muy bonitas. Además, esta edición es bilingüe. En una página la tenemos en edición original en inglés y en la otra la tenemos en castellano, traducida por Xandru Fernández, si no me equivoco. Sí. Y bueno, pues yo las he ido leyendo en inglés, pero si había alguna cosa que no me acababa de quedar claro, pues lo leía en castellano para entender bien lo que decía. Pero bueno, no sé, no puedo valorarla muy bien por eso, por mi poca experiencia leyendo poesía, pero a mí me han gustado y me han parecido muy bonitas, así que me quedo con eso. Y nada, pues eso. El siguiente libro que terminé se trata de Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie. Es la primera vez que leo a Agatha Christie. Hasta ahora pues no lo había leído, y la leí por una razón, y es que fui en Barcelona, en el Teatre Condal. Bueno, creo que ya ha terminado o está a punto de terminar, pero han estado haciendo la obra de teatro. Y bueno, pues compré las entradas para ir con mi pareja, y pues dije, bueno, voy a leer el libro en cuestión, porque si no. Y nada, o sea, lo empecé una semana antes de ir a la obra de teatro, y lo terminé, es que en 2 días, o sea, se lee súper rápido, es muy
No es que sea corto, porque realmente tiene como unas 200 y pico páginas, 200 y algo, pero se lee muy, muy rápido, la verdad. Bueno, yo creo que a estas alturas de la vida todo el mundo sabe quién es Agatha Christie y más o menos tiene una idea de que va asesinado en el Orient Express, pero bueno. Seguimos a Hercule Poirot, que es un detective famoso que se monta en el Orient Express por razones que no vienen al caso, pero bueno, no le tocaba estar ahí en ese momento, pero él está allí y bueno, pues se produce un asesinato en el tren durante la noche. Además hay una tormenta de nieve que hace que el tren se quede encallado en un punto en medio de la nada. Y bueno, pues antes de que llegue la policía de la zona, le piden a Hercule Poirot que investigue el asesinato y de esta manera pues ya tenerlo todo hecho cuando llegue la policía y bueno, pues poco a poco iremos desentrañando todo este misterio. Desde luego, al ser el primer libro de Agatha Christie que leo, a mí me pilló por sorpresa al final. Sí que es verdad que cuando ya vas llegando al desenlace más o menos empiezas a ver por dónde van a ir las cosas, pero realmente a mí me pilló un poco por sorpresa y pues ya solo por eso a mí ya me parece bien, ya me ha gustado mucho, me pareció muy entretenido y eso, ya os digo, lo leí es que en 2 tardes, o sea, se lee súper rápido y nada más que añadir, la verdad, tampoco quiero comentar mucha cosa más porque al final la sorpresa creo que es mejor si no sabes nada y nada, pues eso. Después de esto, pues leí dos libros ilustrados. Tengo una compañera de trabajo que me habló sobre Paula Bonet, que es una escritora e ilustradora valenciana, y me recomendó su novela. Me dijo que le había gustado muchísimo y que me la recomendaba. Lo que pasa que me recomendó que primero, antes de leer su novela, sería mejor pues conocer un poco a la autora a través de sus novelas ilustradas, y ella las tenía, así que me las dejó. Os dejo por aquí imágenes tanto de la portada como del interior, que hice algún vídeo, algún clip para poder ponerlo en el resumen de lecturas. Se llaman ¿Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End? Y el otro se llama La Sed. ¿Vale? Son 2 libros que, bueno, sí que cuentan una historia, pero para mí el valor que tienen estos libros son las ilustraciones, me parecen preciosas y quizá pues la historia que cuentan sí que se desdibuja un poco o queda un poco eclipsada por la belleza de las ilustraciones que hace Paula Bonet. Pero bueno, tanto uno como otro hablan sobre relaciones, sobre amor, sobre sexo, sobre rupturas, sobre, no sé, hablan sobre estos temas y no sé, a mí me gustó mucho poder ver estas ilustraciones, me parecieron preciosísimas y bueno, pues eso, han sido la puerta de entrada para empezar la novela de Paula Bonet. La he cogido de la biblioteca y la leeré ahora en noviembre y nada, pues eso, ahí quedan estos 2. El siguiente libro que leí y terminé en octubre, tenéis una reseña en el canal, la única que he hecho este mes de octubre, y bueno, pues tampoco me voy a extender mucho, pero bueno, se trata de Mi prima Rachel, de Daphne du Maurier. Ha sido una de las mejores lecturas de este año, se lleva las 5 estrellazas y bueno, pues es que no tengo mucho más que añadir, pero bueno. Seguimos a Philip, un joven huérfano que vive con su primo Ambrose en una casa, que tienen pues ahí su manera de vivir, una casa bien, que tienen dinero y demás. Entonces Ambrose, por temas de salud, se va siempre en invierno de Cornualles a sitios un poquito más cálidos, y entonces pues el invierno en el que sucede la historia se va a Italia, conoce allí se reencuentra con una pariente lejana que es la prima Rachel, y pues esta relación con Ambrose también afectará a Philip en el momento en que conozca a Rachel y descubra pues la influencia que tiene sobre él y sobre todo el mundo. Rachel es un personaje maravilloso, muy bien construido, con luces, con sombras, con misterios y con enigmas por descubrir. Maravillosos. La verdad que el viaje de toda la novela es fantástico, o sea, es una novela muy disfrutable de principio a fin, con un narrador en primera persona, es Philip el que nos cuenta toda la historia.
pero es que el final es súper sorprendente. Además, Daphne du Maurier consigue que al final de cada capítulo te quedes con ganas de más. Desde luego es la reina del suspense psicológico y bueno, no sé, yo he quedado encandilada y encantada con esta autora. Me ha encantado y desde luego estoy deseando seguir leyéndola y descubriéndola. Me parece fascinante. Y nada, tenéis la reseña en la que fangirleo exageradamente sobre mi prima Rachel, y además en el canal de literatura en catalán, La Mares de Lecturas, también tenéis un blog en el que os hablo también sobre la prima Rachel. Os lo dejo todo abajo si queréis verlo, genial. Y nada, pues... El siguiente libro que terminé se trata de Infernales, la hermandad Bronte, de Laura Ramos. Es la biografía de las hermanas Bronte que llevaba leyendo desde creo que septiembre. Por fin la terminé. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Me ha gustado mucho más que la biografía novelada, El sabor de las penas, de Jude Morgan, que le leí en septiembre. La verdad que me ha gustado mucho. Planeo hacer un vídeo hablando extensamente sobre las hermanas Bronte, así que me guardo, digamos, la reseña y lo que voy a comentar sobre este libro para ese vídeo, que tengo muchas ganas de hacer, de hecho. Y nada, el siguiente libro que terminé lo cogí de la biblioteca cuando fui a buscar el libro de Paula Bonet, La anguila. Pues me di una vuelta y cogí un par de libros más. Es el primero del que os voy a hablar, se trata Els feliços anys del càstig, los felices años del castigo, supongo que es la traducción, os dejaré la portada porque sé que está también en castellano, de Fleur Jaegui. Es una mujer de Suiza que se mudó a Italia de pequeña o de adolescente, y bueno, pues su escritura es en italiano, además es traductora, ha traducido a Thomas de Quincey o a Marcel Schwab, también ha escrito ensayo, bueno, no sé, es una autora muy prolífica que yo no conocía, la verdad. Yo lo he leído en esta editorial en catalán, la editorial Las Horas, y está traducido por Ana Casasas y Figueras. No sé, la edición perfecta, no tengo nada que decir, me ha gustado muchísimo. Y bueno, Fleur Jaegui además es la esposa de Roberto Calasso, es un escritor y un editor italiano muy importante en literatura, y yo pues la verdad es que desconocía que su esposa se llamaba Fleur Jaegui, la verdad. Y bueno, pues es un dato totalmente irrelevante, porque al final la obra de Fleur Jaegui es buena porque ella es una buena escritora, da igual que sea la esposa de quien sea, pero bueno, eso que me parecía curioso de comentar. Y nada, ¿qué encontramos en Els feliços anys del càstig? Pues en esta pequeña novela de 100 páginas, 100 y poco páginas, seguimos a una narradora de la cual no sabemos el nombre. Me encantan estas novelas de las cuales no sabemos el nombre del narrador, pero bueno, nada, un inciso. Y no sabemos su nombre, está narrado en primera persona desde su visión. Ella es interna de un internado en Suiza, en el que se llama Bausler Institute, y está en el lado más retrógrado de Suiza, en el Appenzell. Y bueno, pues desde el principio asistimos pues a un ambiente muy opresivo, como de cautiverio y de sensualidad inconfesada. La protagonista se fija en la nueva, Frederick, una joven que acaba de llegar al internado, que le genera curiosidad. Es una chica como muy perfecta, que no hace ningún paso en falso, que sabe bien lo que tiene que decir en cada momento, y que bueno, pues genera una expectación en la narradora que pues eso, que hacen que sienta un cierto interés hacia ella. Y pues a través de este narrador en primera persona asistiremos a un baile de pasiones inconfesadas y de sentimientos así como reprimidos, bastante interesante. Es una novela muy corta que se lee en una tarde. Está narrada con mucha delicadeza. Yo creo que, por un lado, el hecho de que la autora sea suiza, pero que se mudara a Italia en su juventud, infancia-juventud, hacen que la narración sea fría en algunos aspectos, pero
que tenga una cierta calidez que reflejan pues un poco la vida de la autora y los lugares en los que vivió. Y nada, la verdad que a mí me ha gustado, me ha parecido muy interesante y desde luego seguiré investigando sobre esta autora. Sé que tiene también un libro de relatos que también está en la biblioteca, así que quizá pues lo coja próximamente. Y nada, la verdad que un libro muy cortito, muy disfrutable y súper recomendado. Y la última novela que terminé se trata del Carraté, de Selma Lagerlöf. Creo que en castellano no sé si está traducido como La carreta de la muerte. Os dejaré la portada, como siempre. Y bueno, pues la verdad que era la novela que quería leer para la noche de Halloween y el día 1 de Todos los Santos. Un poco la novela de misterio, miedo que me apetecía leer. Fui a la biblioteca, no sabía muy bien lo que buscaba, pero vi una novela corta escrita por una mujer que tiene el simbolito del fantasma y dije, bueno, pues me llama la atención el argumento y me la llevé. Y la verdad que ha sido una sorpresa, una grata sorpresa. Cuenta una leyenda escandinava que la primera persona que muere una vez suenan las campanas de Año Nuevo está destinada a llevar la carreta de la muerte durante todo ese año hasta que al año siguiente le releva pues, la primera persona que muere al sonar las campanas de fin de año. Entonces, en esta historia seguimos a David Holm, la persona que muere al sonar las campanas de fin de año, y bueno, pues viene a buscarlo el carretero, que en ese momento es el carretero de la muerte, y resulta que es una persona que conoce, que él se pensaba que pues, se había ido y resulta que estaba muerto. Bueno, pues eso, y resulta que viene a entregarle pues, el testigo, a enseñarle un poco cómo funciona este oficio y nada, los seguimos a los dos durante esa noche a diversos sitios. Y bueno, pues vamos viendo un poco qué tipo de persona era David Holm en vida. Vemos que no era la mejor versión de sí mismo, hizo muchas cosas mal, cometió muchos errores y hirió a muchas personas. Y vamos viendo cómo poco a poco él se va dando cuenta de todo el mal que hizo y cómo quiere redimirse de esto. Bueno, la verdad que me parece una novela muy interesante. Me ha recordado en algunas cosas a Canción de Navidad de Charles Dickens, un poco este personaje torturado, atormentado de la vida. No sé, hay ciertas cosas que me han recordado un poquito a eso, Canción de Navidad. Y bueno, no sé, la verdad que la autora consigue pues eso, hacer una contraposición de la vida, de la muerte, del bien, el mal, la esperanza, no sé, la desgracia, no sé, consigue hacer una contraposición de todos estos temas bastante interesante. Está muy bien escrito, a mí me ha gustado mucho la manera de escribir de la autora, de Selma Lagerlöf. Es una novela que se publicó en 1912, pero la autora había ya ganado el premio Nobel en 1909. Por lo que he leído, esta es la obra que a ella más le gustaba. Bueno, lo entiendo, a mí me ha gustado bastante, me ha parecido muy interesante, con muchas reflexiones sobre la vida y no sé, me ha gustado bastante, estoy bastante contenta de la lectura. Y nada, la verdad que bastante recomendado, os lo recomiendo para leerlo en estas fechas. Bien, me parece una muy buena lectura para esta época. Y nada, pues hasta aquí mi resumen de lecturas del mes de octubre. Contadme si habéis leído alguno de estos libros que he comentado y también pues lo que habéis leído en septiembre, cuál ha sido vuestra mejor lectura de este mes de septiembre. Contádmelo abajo en los comentarios. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.